En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un aplauso a la gente que está en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Pueden tomar su lugar. Si orar es hablar con Dios, orar es escuchar a Dios, lo primero que debo de aprender es hablar, porque si no sé hablar, ¿cómo hablo con Dios? Entonces tenemos que quitar de nuestro vocabulario las palabras que no son correctas. La Biblia dice: dejen de hablar mentiras. La Biblia dice: ninguna palabra vulgar salga de vuestra boca. Y yo le voy a dar una, como también soy apóstol: ninguna palabra casi vulgar que salga de la boca, porque ya estás casi al borde de lo vulgar. Porque no puedo yo hablar vulgaridad aquí y luego ir al cuarto y orar como que fuera el gran santo delante de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces debo de aprender a hablar, porque cuando voy a orar lo que voy a hacer es ¿qué? Hablar. La segunda cosa es poner atención a la gente que le habla a uno, porque si no le pongo atención a mis hijos, no le pongo atención a mis padres, ¿por qué le voy a poner atención a mi papá que está en los cielos cuando me dé instrucciones y me hable? Por lo tanto, aprender a hablar y aprender a oír son disciplinas que no son negociables en nuestra vida como cristianos. Tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que el oído esté atento a la sabiduría de los padres todo el tiempo. Con esas dos disciplinas en mente y formadas en mi vida, yo voy y oro al Señor, y me es más fácil orar así. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Muy bien, hoy quiero enseñar un poco más en Marcos capítulo 14, verso 32. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Sentaos aquí, entre tanto que ¿qué? Que yo oro. Diga todo el mundo conmigo fuerte: sentaos. Qué raro, ¿no? Verso 33: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Eso se lo dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Todo el mundo diga conmigo: una hora. 38: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pongan atención a esto, es curioso. El Señor va con los discípulos a Getsemaní y le dice a los primeros: siéntense aquí. Y cuando ya se estaban sentando otros: no, Pedro, Juan y Jacob, no se me sienten, ustedes vienen conmigo. Y se los llevó. Ya hay una diferencia entre dos tipos de discípulos: el discípulo que va a querer estar sentado, el discípulo que Jesús sabe que se debe de sentar, y el discípulo que Jesús sabe que lo puede acompañar a un momento íntimo con el Padre. No le dijo a todos: acompáñenme. A algunos les dijo: siéntense, y a otros les dijo: ustedes me siguen un poquito más adelante. Y después los dejó ahí y les dijo: velen. Si ustedes notan, él reclamó que no habían orado. Quiere decir que les enseñó: velen y oren. Mientras tanto yo voy allá. Entonces habían tres niveles. El nivel de Jesús orando a solas con el Padre, sufriendo la tristeza que lo había embargado porque sabía que su hora había llegado para ser crucificado. Segundo nivel, los discípulos Pedro, Juan y Jacob, que tenían que estar orando. Tercer nivel, los discípulos que se quedan sentados esperando. La pregunta es:
de qué nivel quieres ser tú. De los que Jesús le digo, mejor sentate. Tú y tú y tú me acompañan. Yo hubiera hecho, yo como siempre fui colado en las fiestas, parrandas. Yo me le hubiera colado ahí. ¿Y vos qué haces aquí cuidándole la Biblia a Pedro? La espada, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el cuerpo del Señor y en su iglesia también hay niveles de discípulos. El nivel de discípulo que va a quedarse sentado, el nivel de discípulo que se va a levantar a orar, y nuestro Señor Jesús que intercede por nosotros sentado a la derecha del Padre. Pero hay oraciones. La segunda cosa que quiero que podamos ver es que Él les dijo: ¿por qué no velaron o velaste conmigo 1 hora? Todo el mundo diga 1 hora. Bien, la oración no es efectiva porque ore 1 hora, pero debe de haber alguna fórmula que me permita llegar hasta 1 hora de oración tranquilamente y cubrir todas las áreas, ¿verdad? Ya esas se las voy a empezar a enseñar en las próximas. Tiene las oraciones el Señor, y hay oraciones de todo tipo. ¿No has podido velar conmigo 1 hora? Entonces yo aprendí cómo orar por lo menos 1 hora al día. ¿Cuántos quisieran aprender eso? No es cuestión si aguanto, es cuestión si sé cómo. Si sé cómo, usted va a pasar en la presencia del Señor, va a salir empapado de la presencia del Señor, lleno de la fortaleza del Espíritu, lleno de su palabra y con la fe en alto para poder seguir orando. Pero no necesariamente se tiene que orar 1 hora. Mateo capítulo 14, verso 30 en adelante. A este versículo yo le llamo 911. ¿Cuál es su emergencia? Porque hay emergencias, ¿no? Y usted va a ver ahora cómo el Señor responde oraciones no tan largas. Dice acá en el verso 30: pero al ver el fuerte viento, está hablando de Pedro, tuvo miedo. Cualquiera, ¿o no? No sé si ustedes han estado en un avión cuando tiene turbulencia. ¿Han estado ahí por un avión cuando tiene turbulencia? Que la cosa le pone rara, ¿no? La gente, mire, empieza a orar, a gemir. Conozco algunos que hablaron más en lenguas que otros esa vez, ¿verdad? Porque está moviéndose. Pues cuando Pedro vio la turbulencia, el mar se hacía así, tuvo miedo, es natural, no sé si me estoy explicando. Pues Pedro está allí junto. Cuando el viento es muy fuerte, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Dice, y comenzando a hundirse, no se había hundido, comenzando dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esta es la oración más corta en toda la Biblia, pero es que si la hace más larga, usted se imagina que él hubiera hecho ahorita 2 Padres Nuestros. Dice Padre Nuestro que esto. ¿Qué tal si le metemos esa onda que si no alabamos a Dios, Dios nos oye? No nos oye, ¿verdad? ¿A qué horas consigue un grupo de alabanza Pedro allí? ¿Verdad? Y aquel hundiéndose, los de la alabanza toquen ligero porque Judá tiene que ir primero. Y se ahoga, se muere, llega al cielo y lo reciben allá los ángeles y dicen: ¿y por qué te moriste? No sé, a mí me enseñaron que eran 5 de alabanza, 3 de adoración. Se ahoga. No hay tiempo para hacer rezos u oraciones o plegarias muy grandes o muy largas. Ahí o nos da la fe o nos da la fe o nos da la fe. No sé, ni modo que usted va en el carro y se atraviesa alguien el semáforo y usted empieza, ¿verdad? Entra por sus puertas con acción de gracias. Ponete la mantilla, mi amor, porque sin mantilla no te va a escuchar el Señor. Y él se metió un sopapo en ese carro que el siguiente coro usted lo está cantando en la presencia del Señor. ¿Cuántos han estado a punto del accidente? Lo único que dicen es la sangre de Cristo. Solo eso da tiempo. Me libré. De nuevo, leamos esa oración corta porque está buenísima, ¿va? Algunos abusan de esta, ¿no? Van a orar por los alimentos recibidos. Amén. Otros dicen: Señor, bendice los alimentos que ya se comió Juan.
Hay oraciones a prisa porque no nos queda otra, pues, pero la mayor parte de las oraciones deben de ser en la paz y en la quietud, a solas con nuestro papá. Y papá que oye y ve en secreto, dice, nos va a recompensar en público. Leemos de nuevo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo le hubiera dicho: mira, Señor, para serte franco, ahorita no estoy para averiguarlo. No miras que las piernas me están temblando. Ahí lo averiguamos después, no sé si me explico. Lucas capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, todo el mundo diga fuerte, necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué tal si oramos con las manos levantadas al cielo todos y repetimos esto? Di conmigo: Señor Jesús, ahora entiendo que orar es una necesidad de todos los días. Amén. Dice aquí: oren siempre y no desmayen. Orar y no ¿qué? Desmayar. Hay quienes desmayan antes de recibir la respuesta. Si vamos a aprender a orar, primero tenemos que aprender cómo debe de ser la persona que ora. Necesita ser transformado si quieres tener oraciones efectivas. Dice la palabra del Señor acá: oren siempre y no desmayen. Verso 2, Lucas 18. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Imagínense, con una viuda. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios. Este sí está claro y pelado, ¿no creen? Aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Imagínense aquel juececito. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto, y aún así le hizo justicia. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Qué dice ahí? De día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fe. Todo el mundo diga fe. Lo que está diciendo el Señor aquí es necesario que aprendan esto, dijo. Oren siempre, siempre, y no desmayen. Porque si un juez injusto, que con su propia boca dice: yo no respeto a Dios ni respeto a los hombres, pero esta viuda me va a colmar la paciencia, le voy a hacer justicia con tal de quitármela encima, ¿cuánto más Dios nuestro papá no va a responder pronto las oraciones de aquellos que lo hacen de día y de noche? Levanta tus manos y di conmigo: Señor, voy a orar de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Amén. No desmayen, no desmayen, día y noche. Necesitamos orar. Proverbios capítulo 15, verso 8. El sacrificio de los impíos o su ofrenda es abominación a Jehová. ¿Pueden leer conmigo lo que sigue? ¿Todos? Mas la oración de los rectos es su ¿qué? Gozo. O sea que el juez injusto, porque le colman la paciencia, contesta. Pero el juez justo, porque le causa gozo oírnos orar, es que nos contesta. La oración de los rectos es el gozo del Señor.
Escucha lo poderoso de ese verso. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios paz? ¿Cuántos le han pedido gozo, alegría, tranquilidad, serenidad? Pero ¿cuántos de ustedes han pensado que ustedes pueden provocarle a Dios gozo? Ojo aquí. Le puedo provocar a Dios gozo. Puedo provocar que Él se alegre. Puedo ser causante de su sonrisa y aún de su risa de alegría. ¿Cómo puedo, pastor, hacer que Dios se alegre? Orando. Porque cuando oramos en la tierra, según Apocalipsis, nuestras oraciones se convierten en el incienso de los santos delante de Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy orando aquí en la tierra y tú estás orando aquí en la tierra, en el cielo se está levantando un incienso al Señor, un aroma agradable, un sacrificio a nuestro Padre. Por una oración pequeña o por larga que ésta sea, si se hace con el corazón sincero y con la fe adecuada, el Señor se empieza a gozar en el cielo en la oración de sus rectos. ¿Cuántos queremos nosotros, alegrar el corazón de Dios? Amén. Di conmigo: Señor, orando sé que alegraré tu corazón. Yo quiero ser alegría para Dios. Quiero causarle alegría en la mañana y en la noche. Él no nos va a contestar porque le colmemos la paciencia. Él nos va a contestar porque a Él le agrada que oremos, porque ve la dependencia que un hijo tiene de su padre. Vamos a Romanos capítulo 8 para que sepamos cómo Dios nos ve cuando vamos a orar. Dice Romanos 8, verso 15: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, que quiere decir papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que te estoy diciendo ahora? Si un juez injusto le contestó a una viuda por los derechos y la herencia que ella tenía, porque supongo, ahora solo es una suposición, que si la viuda va donde el juez es porque quiere una de dos cosas: o que se haga justicia a aquel que mató a su marido, o bien que le entreguen los bienes que le pertenecen por ser viuda y no se los han entregado. Entonces, ¿qué quiero decirte esto? Dios hará justicia a aquellos que atentan contra sus hijos, pero eso no es asunto nuestro. Dice Dios: mía es la venganza, yo pagaré. La venganza no es de nadie de ustedes, ni mía, ni de nadie de hijo de Dios. Eso es de Dios. Pero la segunda es: entiendo que puedo ir a Él a pedir mi herencia. Y dice la Biblia: si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Las bendiciones que hay para tu vida no son sino el fruto del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si Él pagó el precio, entonces es justo que a ti Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque Él ya compró la bendición que a ti te corresponde. Si tú oras de día y de noche, seguramente Dios va a hacer justicia en tu vida y te va a bendecir, te va a proteger, vas a sentir su amor, vas a sanar. Pero no desmayes nunca. No hay que desmayar. Y cerrando con esto, hemos juzgado mal las oraciones de algunos y no nos compete juzgar la oración de nadie. Le doy un ejemplo. Usted está en un dormitorio, usted está parado aquí, en medio de dos personas que están orando. Uno está orando porque se enredó, hizo mal los negocios, fue negligente, no sé qué pasó, y está orando que Dios le provea 50,000 unidades monetarias del país que sea. Necesito esto para pagar la deuda, Señor. Está llorando, está diciéndole: Señor, estoy arrepentido de lo que hice con el dinero. Por favor, perdóname, ayúdame, mándame ese dinero para pagar la deuda.
¿Cuántos creen que Dios puede contestar esa oración? Entonces viene uno y dice: sí, Señor, yo intercedo por él, hasta voy a ayunar con él para que lo hagas. Pero acto seguido está otro aquí, adorando y alabando a Dios y diciendo al Señor: gracias por tu sabiduría, gracias por tu consejo, lo he seguido siempre, no debo ni un centavo, y yo también quiero los mismos 50,000, solo que para irme de vacaciones con mi familia. Y el que está aquí dice: vanidoso, dinero para vacaciones quiere este. En cambio este pobrecito se lo está llevando la tostada. Yujo, ¿cuántos creen que Dios puede contestar la oración de este otro también? Por supuesto. Pero ¿cuál es el problema de nuestra fe? Siempre la usamos para salir del pozo de la desesperación, pero nunca la estamos usando para escalar hasta la cima de una montaña. Dios te puede sacar del pozo de la desesperación, como también te puede llevar hasta la cima de la montaña. Y si ya te sacó del pozo de la desesperación, no pares en la planicie, sigue subiendo, porque hay un monte para ti. La palabra de Dios dice: haz mis pies como de cierva, en mis alturas hazme andar. Dios contesta ambas. Está en un cuarto uno diciendo: Señor, por favor, saname, te prometo no seguir comiendo toda la carne, es más, ya me comí toda la que existe, ¿verdad? Tengo presión alta, tengo el colesterol que ya no lo aguanto, estoy a punto de un infarto. Y uno: sí, Señor, por tu herida fue curado, sánalo. Y de este otro lado está uno: Señor, gracias por haberme enseñado a cuidar el cuerpo, puedes proveerme lo mismo, solo que para mi gimnasio en mi casa. Dice: ay, en su gimnasio, ¿qué se cree este? No entiendo por qué podemos pedir esto y no podemos pedir esto. No lo entiendo. O sea que Dios solo escucha a los que están bien amolados, que normalmente no están por haberse solitos metidos en problemas. ¿Y por qué Dios no va a escuchar a aquellos que, siguiendo su consejo, se han mantenido lejos de esos problemas? Todavía están acá. Levanta las manos y ora conmigo en voz alta diciendo: Señor Jesús, díselo fuerte, yo voy a acudir a ti, tanto para pedir socorro como Pedro, díselo, como para pedir que me lleves a las alturas. Te voy a pedir para lo que necesito y para lo que sueño. Muchas gracias. Dilo fuerte: oraré de día y de noche, y tú me vas a oír. Amén. Amén. Vamos a Hechos 27:13, porque esto se va a poner buenísimo hoy. El título del mensaje dentro de esta serie es: ¿quién debe guiar la nave? ¿Verdad? ¿Quién debe guiar la nave? ¿Ha visto esa calcomanía que dice: Dios es mi copiloto? Buenísimo. Hechos 27:13. Pensando que podrían seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave del sur, salieron y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después un viento huracanado del noroeste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. Como no podríamos mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. Esto es parte de lo que enseñé la última vez, pero de aquí tengo que tomarme para el siguiente tema, porque esta escritura está muy rica en conocimiento. Dice que comenzó a soplar el viento suave, dijeron: vámonos con el suave. Luego un viento fuerte que no le pudieron hacer frente. Entonces dice acá que se dejaron, ¿qué dice aquí? Se dejaron llevar por él. Y todos creemos que se dejaron llevar por el viento, porque está en ese contexto. Y a veces nosotros creemos que dejarnos llevar por algo que está ocurriendo, que no logramos combatir,
Es dejarnos llevar por eso que no compartimos. Por ejemplo, aquí, dejarme llevar por el viento contrario es dejarme llevar por el viento contrario, pero va un poco más allá. Porque si Dios está en control, quizás el decir nos dejamos llevar por Él, ese Él nosotros lo interpretamos el viento. Pero quién sabe si Pablo, ese Él, lo estaba interpretando, nos estamos dejando llevar por el Dios que nos va a guiar, el Dios que nos va a cuidar, el Dios que nos va a llevar por la ruta que Él cree. No sé si me estoy explicando. Yo estoy tratando de darle otra interpretación cuando ya leí toda la historia. Cuando leo toda la historia, me doy cuenta que ese viento contrario realmente era el viento que soplaba a favor. ¿Cómo hacía a favor? No estaba a favor de la nave. No, el viento no estaba a favor de la nave, pero el viento estaba a favor del propósito de Dios para los que estaban en la nave. Entonces a veces una fuerza contraria resulta ser una fuerza favorable, pero en lo que lo averiguamos le echamos a la remada como del lugar. Y a veces nosotros estamos luchando contra cosas en momentos que quizás deberíamos rendirnos un poco, sino totalmente ser un poco más relajados y decir, bueno, sabrá Dios lo que quiere. Entonces es donde hay personas que contestan, perdí el trabajo. Lo perdiste, sí, pero Dios no cierra una puerta sin que abra la otra. Sé cuál se cerró, todavía no he visto cuál se abrió, pero Dios te une una para ser abierta. Entonces nos encasillamos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en lo que aprendimos para ganarnos la vida, y de pronto todo sopla contrario. Al rato en lugar de ser contrario, resulta ser favorable. Todo lo que le pasó a Job era un viento contrario, pero dice la Biblia, pero el estado postrer de Job, Dios lo bendijo muchas veces más que el primero. Entonces todo el viento contrario que tenía Job resultó al final ser un viento favorable para ponerlo donde Dios quería poner. Aparentemente se dejaron llevar por él, pero ¿quién es él? ¿El viento? Aparentemente. El capitán expresó insistir en zarpar. Pablo advirtió que no zarparan. Quedaron a la deriva, llevados por un viento huracanado, y al final terminaron donde Dios los quería tener. Porque hay veces que la cabeza nuestra no nos da para trazar un plan como el que Dios tiene para nosotros. Levanta las manos y di conmigo, me dejaré llevar por él. Ahora quiero que levanten las dos manos y quiero que hagan esto. Me dejaré llevar por él. Porque no sabes qué es él. Vientos huracanados han hecho quebrar empresas, y sin que esa empresa quiebre, jamás hubieran sido millonarios. Obviamente cuando nos toca vivir eso no lo vemos así, porque es difícil entender el propósito de un Dios tan grande y poderoso como el nuestro. El capitán determina el destino y la ruta. Él dice, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, a ese es el destino, busquemos la ruta, ¿verdad? Usted usa ahora Waze. Si no le pone el destino, no sabe la ruta, y le da 3 rutas para que usted escoja, ¿verdad? Si usted va a ir a hacer un negocio, y escoge la ruta más rápido. Destino y ruta. Ahora, nadie llega a su destino por sanas intenciones. Uno llega a su destino por correctas rutas. No sé si me explico. Tú puedes tener de nuevo la intención de agarrar para el oeste del país, toda la buena intención, pero si le pusiste al que te traza la ruta lo contrario, vas a llegar con una buena intención al lugar que no tenías que haber llegado. Entonces, destino me ayuda a trazar ¿qué? La ruta. Entonces todos los jóvenes que están acá dicen, yo quiero prosperar, quiero ser bendecido, voy a tener mi empresa. Ya te inscribiste en la universidad, estás estudiando, estás tomando un seminario, porque tenés la muy buena intención y el gran deseo de ese destino, pero ¿y la ruta?
¿Cuál es la ruta? Entonces el capitán, que es parte del mensaje de hoy, el capitán de esta nave, la capitán de ese barco, tiene un destino que buscar. Y entonces traza la ruta, pero el viento fue contrario a la ruta. ¿Por qué el viento fue contrario a la ruta? Porque había otra ruta que Dios tenía para otro destino que Él tenía para ellos. Y el destino que Dios tiene para ti es mucho mejor y más grande que el que tú has escrito en tus sueños. Y dice Pablo en el verso 23: pues anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo. Esa palabra pertenecer, subráyala. Y servir también. Cuando tú sabes que perteneces a Él, pero además sabes que lo sirves, te da una seguridad hasta para pedir. Aquellos jóvenes que fueron echados al horno, ellos dijeron: al Dios a quien servimos es capaz de sacarnos, y si no, tampoco vamos a adorar tu estatua. Tenían una seguridad por estar sirviendo. No dejes de servir. Gente que deja de servir se empieza a sentir inseguro. Nosotros, ojo, no nos comprometemos en algo porque podemos, sino por habernos comprometido podemos. Quiero que le des vuelta a ese concepto. Yo no me comprometo porque creo que puedo. Yo puedo porque me comprometí. Yo no dije: yo puedo construir esto, así que me comprometo. No, cuando me comprometí tuve que poder. Tú te comprometes con un equipo y tienes que poder entrenar. No dices: yo puedo entrenar, me voy a comprometer. No, si ya te comprometiste, empieza a entrenar. Si ya te comprometiste en la universidad, empieza a estudiar. Porque te comprometes es que se genera que puedes. No huyan a comprometerse en las cosas correctas. Debemos estar comprometidos. El compromiso salva muchas vidas. Y me dijo: no tengas miedo. Qué fácil va. Es que para un ángel, imagínese usted 3 metros, el ángel 6, 7, no sé qué tamaño tenía. Y le dice a uno en medio del mar que la onda se está metiendo el agua entre el barco, vamos contra el viento, las velas se están rompiendo, la gente se quiere tirar, el bote salvavidas no sirve, lo tenemos que volver a levantar. Y aparece el ángel y dice: no tengas miedo. No tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano. Y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. Yo estoy seguro que la gente en ese barco estaba pensando: ay, Malaya estuviera en otro, donde no están los vientos huracanados. Pero viene él y le dice: no, este es el barco correcto. ¿Verdad? ¿Por qué era el barco correcto? Porque aunque estaba el viento huracanado, era el barco con una promesa de Dios, que no iba a perecer nadie de los que estuviera dentro. Es mejor estar en un momento en tu vida con vientos contrarios, pensando que te vas a hundir, perdiéndolo todo, pero con la promesa de Dios que no va a ser así, que estar en algo que aparentemente está seguro, sin la promesa de Dios que te va a sacar. La promesa de Dios es superior a los vientos contrarios de tu vida. Entonces dice aquí: por tanto, señores, anímense. Ah, eso está bueno. Ojo, anímense. Pero el viento no se calma. Entonces uno quiere cobrar ánimo si el viento se calma. No, uno tiene que estar animado para contrarrestar el temor que da un viento contrario. Anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo. ¿Cómo va a suceder? Como Dios lo dijo. El destino era llegar al emperador romano con el propósito de testificar.
Entonces el ángel le dice a Pablo: hey Pablo, tú tienes que llegar donde el emperador romano. Eso es lo que Dios ha determinado para ti. Así que por causa tuya que tenés que hacer eso, todos los del barco se van a salvar, le dijo. Qué ganancia, ¿no? ¿Usted sabe cuánta gente es bendecida por causa de otro? Faraón fue bendecido por causa de José. Por causa tuya Dios va a bendecir a otros. Y por causa de otros Dios te puede bendecir a ti también. ¿O acaso no fue Salomón el que se paró y dijo: por la lealtad de mi padre estoy yo parado aquí? ¿Acaso no David, constantemente Dios le hablaba al mismo Salomón, le dijo: por amor a tu padre David? No sabemos cuántas cosas Dios puede hacer por alguien, por otro. Así que ánimo, el propósito debía cumplirse. La ruta al final no la pudo determinar el capitán del barco, ni Pablo, ni el dueño de los mares, sino el dueño de los mares y los vientos. Dios sabe a dónde y por dónde. Te lo repito: Dios sabe a dónde y por dónde te habrá de llevar. Las personas que iban en ese barco se tuvieron que aguantar para llegar a donde Dios los quería llevar. Ojo, pronto todos los del barco descubrirían su propósito. No solo Pablo. A la isla donde llegaron tenían que llegar todos, porque Dios tenía una bendición para todos de alguna forma. De ahí partieron para diferentes lugares, todos a encontrar su propósito. No crean que Dios dijo: solo el propósito de Pablo se cumple y todos los del barco sin propósito. ¿Por qué mantenerlos vivos sin propósito? Si mantuvo vivos a todos, es porque para todos había un ¿qué? Propósito. Y Dios tiene propósito para ti, tu familia, tus hijos, tus nietos, descendientes, tu empresa, los empleados, los trabajadores, colaboradores. Dios no tiene solo propósito en esta iglesia para el pastor, para las ovejas también. Cuando yo estoy orando acá, el Espíritu Santo me habla y me dice: no solo Pablo tenía propósito en ese viaje, ellos también. Y me llama la atención tanto, dijo: no había barco más seguro que el que se estaba hundiendo. Porque era con propósito que estaba pasando todo. Dios nunca obra sin propósito, aunque nosotros no entendamos nada. Cuando se trata de dejarte llevar por Él, el entendimiento queda a un lado. Dice: no entiendo. La fe lo es todo. Confío en ti, Señor. Salirte de la ruta trazada por el experto no te ayudará. Pero los marineros, dice el verso 30, pero los marineros pensaron en escapar del barco. Así que comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar las anclas de la parte delantera del barco. Pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados diciendo: si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Ahora estaban en plena confianza en Dios. Escúchame, dejaron ir el bote salvavidas. ¿Acaso no dice la Biblia: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la hallará? Gloria a Dios. Todos se salvaron, nadie pereció. En Jeremías 29 hay una famosa escritura, pero Dios como que recalca algo ahí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios no está diciendo: porque yo sé que ustedes saben. No, dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y el fin que aquellos esperaban, que era salir bien
en medio de la tormenta, se cumplió. Porque los pensamientos que Dios tenía, Él los sabía. Se lo dijo al ángel, el ángel se lo dijo a Pablo, Pablo se lo dijo a toda la tripulación y a todos los que iban en el bote. Pero mientras ellos no sabían, Dios sabía. Y hay cosas que tú no sabes y lo único que tienes que saber es que Él lo sabe. Tú discutes con el Señor, Señor, pero mira cómo me estoy yendo, mira lo que me están haciendo. Y el Señor dice, yo sé. Pero Señor, yo sé. Pero Señor, que yo sé te estoy diciendo. Yo sé. Y te debe bastar que yo sé. Y lo que sé es que los pensamientos acerca de tu vida, persona y destino son buenos y no son malos, para darte un final dichoso como el que estás pensando, el que estás creyendo y el que estás deseando. Yo sé, dice el Señor. Yo sé, dice el Señor esta mañana. Yo sé, dice el Señor esta mañana. Yo sé, yo sé, yo lo sé, dice el Señor. Y tú puedes decir, pero yo no lo sé. No importa, pero yo lo sé, dice el Señor. Tan linda la Navidad cuando no sabíamos qué nos regalaban. Solo el papá sabía y la mamá sabía. ¿Qué hay en esa caja? Yo sé, te decía. No sé si me estás hablando. Y lo querías abrir antes, ¿no? Dice, no se abre hasta en Navidad. Dios no le reveló todos los planes a Moisés. Dios no le dijo, vas a levantar la vara y se va a abrir un mar, hasta que estuvo enfrente. Dejen lugar a las sorpresas, hombre, si esa es la emoción. No sé si me estoy explicando. Verso 12, entonces me invocaréis. Cuando Dios te dé la sorpresa, que sin tú saberlo, pero Él lo sabía, te dé el bien que esperabas, entonces lo vas a invocar. Dice, entonces me vas a invocar, dijo. Y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo así? Porque cuando todo lo sabes, no lo buscas de todo corazón. ¿Sabe cuando uno busca de todo corazón a Dios? Cuando no sabe. Cuando no sabes, entonces sí caes de rodillas y le dices, Señor, yo sé que tú sabes, aunque yo no sé nada, y por más que te pido no me decís nada. Ve a Dios con tu confusión, pero no dejes la confianza afuera. Yo sé, yo sé, yo sé, dice el Señor. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, sé muy bien. Entonces lo voy a agregar, yo sé y lo sé muy bien. Amén. Lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Levanta las manos y di conmigo, según su palabra, Dios tiene un plan para darme futuro y esperanza. Amén. En la versión Las Américas, de las Américas dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Dios no tiene planeado ninguna calamidad para ti, para daros un futuro y una ¿qué? Levanta las manos y di conmigo, me dejo llevar por Él, quien sabe bien, pero muy bien, los planes que tiene para mí, de bienestar y no de calamidad. Tendré un futuro y una esperanza. Amén. Yo nunca he entendido por qué el futuro nos aterra tanto si ni siquiera sabemos si estamos vivos. Nunca he entendido por qué nos aterra tanto el futuro si ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Nuestro Padre tiene planes para nuestro bienestar, aunque no nos los revele. Debemos confiar que aunque no lo sepa, Él lo sabe y lo sabe bien. Para nosotros que Él lo sepa es suficiente.
que Él lo ejecute. Él piensa, planea, ejecuta planes para nuestro bienestar y no para la calamidad. Y como les dije anteriormente, a Moisés no le reveló todo, sino hasta que estuvo enfrente, para que confiemos que es Él. Los vientos cooperan a pesar de ser contrarios. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Levanta tus manos y di conmigo: Señor, soy un imperfecto amándote. Ser perfecto no significa amar. Hay gente tan perfecta o casi perfecta, pero no ama a nadie. Habemos un montón de gachos, pero amamos algo. Sabemos que Dios dice aquí, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pregunto, ¿ayudó a Pablo el viento contrario? ¿Ayudó a Pablo a haber atracado el barco? Ustedes saben que en esa isla, como la tormenta no lo pudo matar, lo mordió una serpiente y se la sacudió así. Y todos dijeron, oh. Pero otros dijeron, no se murió en la tormenta, ahora se muere por la serpiente. No, porque no había llegado donde el emperador. No hay serpiente que detenga tu destino. No hay serpiente que detenga que Dios cumpla su propósito en tu vida. No hay viento, no hay marea, no hay nada que detenga cuando Dios dice, lo voy a hacer, con permiso todos. Uy, eso está buenísimo, ¿no? Los vientos cooperan. Esto dice a los que conforme a su propósito son llamados. Si agarras ahora el pasaje de la tormenta, cuando el ángel le dijo, el propósito es que llegues ante el emperador y testifiques, todas las cosas ayudaron a que eso se cumpliera. Las buenas y las que parecen malas. No sé si me estoy explicando. No todo lo que parece malo al final lo es. En la versión Dios habla hoy dice, sabemos que Dios dispone. Mire esa palabra, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. De nuevo, propósito. La nueva traducción viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. ¿Qué dice aquí? Cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Levanta tus manos y di conmigo, todas las cosas, por malas que parezcan, cooperan una con otra para hacerme un bien de acuerdo a un propósito. Y dice la Biblia, y Job no puso en todo lo que sucedía descrédito. Dijo, algo tiene que haber aquí, algún propósito. Parecía que el viento huracanado no actuaba para bien de la nave, ni Pablo ni de nadie. Pero es lo que llevaría al destino determinado por Dios, y aunque la ruta los hacía parecer perdidos, era la trazada por Dios para el bienestar de todos. Además, escaparse de la nave porque corría un aparente peligro, los llevaría a la muerte a todos. La confianza de Pablo en Dios, como el niño que confía en su padre, los salvó llevándolos a su destino, y no solo a Pablo. Todas las cosas, por malas que parezcan, cooperan una con otra para darte un final deseado. Porque todas las cosas trabajan juntas para que cumplas tu propósito en esta vida. Claro, cuando uno está en medio de eso no piensa así, pero por eso es que hay que predicar, para que finalmente logres pensar así. Las rutas de Dios son seguras. Salmo 78:53.
los guió con seguridad. ¿Cómo guía a Dios? ¿En medio de la tormenta iban seguros? Al final sí. Tan así que Pablo les dijo: miren, ya tienen 14 días sin comer, coman, hombre. Coman, no está bien que no coman, porque ningún cabello de ustedes va a perecer. Entonces coman, porque teniendo la promesa que no perezcan, van a perecer, pero porque no tienen ni energía para remar, ni energía para nadar. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Ahí está lindo. Me encanta esa otra. ¿A quién cubre el mar? ¿A nuestros qué? Enemigos. Cuando vieron que Moisés pasó en seco con el pueblo, los egipcios dijeron: wow, está en seco, pasemos. Y creo que una voz del cielo debe haber dicho: sí, pero no es para ustedes. Para ustedes tengo otra sorpresita. Y les cayó el mar encima. Yujú. Los planes que Satanás hizo contra ti se van a revertir contra él mismo. No ha nacido el ser que le gane a Dios. La iglesia ha sido perseguida por más de 2000 años. Seguirá haciéndolo, pero seguiremos aquí. Proverbios 21:1 dice: en las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. Proverbios 21:1 en la Nueva Versión Internacional dice: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Levanta las manos y di conmigo: hay una ruta que yo desconozco, que Dios ha trazado para mí. La Nueva Traducción Viviente dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Al final, ¿quién guió la nave? ¿La guió Pablo? No. ¿La guió el capitán? No. ¿La guiaron los expertos en navegación? Tampoco. Sí dice que por muchos días no vieron el sol ni las estrellas, no tenían ni cómo navegar. ¿Parecía inseguro? Sí. ¿Pero era lo más seguro? Sí. ¿El viento era contrario? Sí. ¿Pero al final era favorable? Para un propósito. ¿Quién guió la nave? Dios guía tu nave. Por favor, créelo. Dios guía tu nave. A veces es necesario dejar de luchar tanto contra el viento contrario, sino decirle: Señor, ya con mis fuerzas no se puede. Seguramente este viento contrario va a ser favorable. Amén. Y para terminar, sus planes Deuteronomio 31:6 dice: los planes de Él no fallan. Así que dice: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. Mira lo que dice: no te fallará, ni te abandonará. Proverbios capítulo 13, verso 22 en adelante, incluyendo el primer verso del capítulo 14. Dice así: el bueno dejará herederos
a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para él justo. Ahí eso sí les gusta, ¿verdad? Pero ¿qué pecador? Entonces la gente cree que la riqueza del pecador se refiere al borracho. No, porque vamos a leer adelante que el borracho se queda pobre. Entonces, ¿de qué pecador? La riqueza del adúltero. Dice la Biblia, no hay quien abrace el seno de la extraña y quede impune. Si usted abraza el seno de la extraña, prepárese porque la palabra se va a cumplir. No quedará impune, no quedará sin culpa, va a arrastrar maldiciones detrás de usted. No. El pecador se refiere aquí a aquel pecado que se comete en la falta de sabiduría, en lo económico, y entonces esa riqueza termina en manos del justo, del que sí sabe hacerlo, del que es diligente en todo esto. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? 5 monedas, 2 monedas, 1 moneda. El que fue negligente con 1 moneda, dice la Biblia que Jesús le dijo, dice, te vas a ir a las tinieblas de afuera, y el talento, la moneda que tienes, désela al que tiene 10, porque fue justo con lo que le di. Ahí es donde se traslada de unas manos a otras las riquezas. Porque esto ha sido muy mal interpretado. Yo voy a lugares donde el predicador se lo dice y todo el mundo dice, amén, aleluya, aleluya, amén, aleluya. Ni están desesperados, ¿verdad? Que algo que me manden, que aquel quiebre y me lo manden a mí. Pero estos no han sido justos con lo que Dios les ha dado. ¿Cómo pues se le va a trasladar algo? Entonces se pone bueno para... Todos dijeron, feliz Navidad. ¿Y qué? Y próspero año nuevo. Desearlo no funciona. Ahorita les estoy deseando yo, como escrituras, que de verdad sea un próspero año nuevo. Dice así: en el berbecho de los pobres, que dice aquí el verso 23, ¿hay qué? ¿Hay qué? Mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, sabiduría, inteligencia. La Biblia dice buenas decisiones. Pero si ya hay abundancia de pan, algo deberías de hacer para producir un poco más de ese pan, y no que el pan que te ha sido dado se pierda. Ponga atención, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá ¿qué? Necesidad. Verso 24 de nuevo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los versos anteriores dicen que puede haber abundancia de pan y se puede perder por falta de juicio. Los versos que siguen dicen que el justo come hasta saciar su alma. Quiere decir que esa corrección a los hijos es en aspectos económicos. Bendito Dios por aquellos que tuvimos padres que nos corrigieron centavo por centavo. Usted se imagina en qué tiempo mi mamá de niño, en aquellos tiempos que se podía, ¿verdad?, me mandaba en bus, no el bus escolar, porque mi mamá, si el bus me dejaba porque llegué tarde, de una vez me había dado los centavos que se necesitaban para montarme un bus urbano e irme al colegio. O sea que no hay tales de que regresaba a la casa, me dejó el bus. Si te dejó el bus, te tenés que montar en otro, ¿verdad? Entonces el bus costaba 5 centavos el pasaje. No hagan cuentas de qué edad tengo, los reprendo. Todos se enmudezcan. Y entonces mi mamá cuando salía, ¿verdad?, me llevaba al mercado. Ella compraba las cosas en el mercado, compraba las cosas en la barrotería,
nos íbamos en un bus, me llevaba a sextear, a vitrinear, ¿verdad? Ahí es donde uno aprende el verbo abrir la boca. Uno abría la boca viendo vitrinas, ¿verdad? Y cuando regresábamos a casa empezaba con una su libreta, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Y no le miento en esto. Cash, faltan 5 centavos. ¿En qué nos gastamos, mijo? Mamá, hicimos transbordo. Transbordo, 5 centavos. La tienda de la esquina, porque todas las colonias tienen una tienda en la esquina, ¿verdad? Donde dan fiado. Y todos ustedes tienen una libreta que les llevan ahí, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la tienda de la esquina? Nunca supe que hubiera una cuenta para mi familia en la tienda. Apúntemelo, después se lo pago. No existió en mi casa. Entonces mi mamá desde pequeño corrigiendo eso. Cuando llegó el día en que yo me pasé a vivir con una tía, porque estábamos en Guatemala, nos fuimos a Coatepeque 2 años, después regresé al bachillerato y universidad de nuevo acá, mi mamá me daba el gasto del mes, el pago de la universidad, todo. Y yo lo guardaba en mi caja fuerte, que era debajo del papel periódico de las camisas. ¿Cuántos tuvieron esa caja fuerte también? Ahí adentro. Por rubro. Este fajito de billetes, la U, este fajito de billetes para comer, esto es para transporte, esto es, ojo, esto es para ir a jugar a los bolos o boliches. Todo así ordenado. Bendito Dios, nunca supe lo que fue decirle a mi amigo, mira vos, préstame para ajustar la U porque me lo gasté ¿en qué? Entonces todo era por rubro, por rubro. Bendito Dios por la enseñanza de mi madre. No me dejó conocer deuda. Y por eso todo esto así se construyó también. Centavitos aquí, centavitos allá, bien ordenado. ¿Ah? Todo lo que es la construcción, toda la administración, todo mi equipo les puede testificar a ustedes que cuando yo me siento con ellos, le digo yo, el buen gasto es respeto al que ofrenda y diezma. Es respeto a ustedes. No que no cometamos errores, que después pusimos una cosa y no funcionó, hay que poner otra. Claro que los errores existen, pero no necesariamente una mala administración. Que hay que corregir al patojo, hombre. Vuelto. Uno no empieza enseñando quédate con el vuelto. Uno empieza enseñando a ver el vuelto. Cuando usted ya vio que es honesto el patojo, le dice, te podés quedar con el vuelto. Yo quería que usted me enseñara hoy de... ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Cuántos de ustedes no tienen trabajo pero quieren uno? Entonces usted va a pasar 12 horas diarias buscando un salario para no saber qué hacer con él. Si eso es espiritual también, señores. Por falta de sabiduría económica, echaron al hombre de un talento en las tinieblas. No me venga a decir que no es importante, pero déjeme contarle un poquito más. Verso 1 del capítulo 14, dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Parecido a la pereza. ¿Se recuerdan? El perezoso se le cae el techo y al que no hace nada se le cae la casa. Aquí dice, la mujer sabia edifica una casa, la necia con sus manos la destruye. No limpia nada, no lo tiene en orden, todo se le descompone. Pero eso sí, en la refri, que ya está así la pobre, ¿verdad? Con la hielera de fuera, ahí tiene usted una calcomanía que dice, Dios bendiga este hogar. Bendígalo usted primero, hombre. ¿Ah? No, está así la pobre, Dios proveerá. Pone una su tienda
que la tiene toda desordenada, su abarrotería, pero allá afuera dice: tienda Jehová Jireh, Dios proveerá. Un cosco le va a proveer el Señor para que al fin se componga. Y que se los provea en abundancia. Es que mira, hay demonios que solo a coscachos salen, hombre. Fuera, ¡puc! Y cuando son así, ¡puc!, no tiene nada que sacar, no tiene nada adentro. Segunda cosa, Proverbios 13:18. Ríanse porque yo sé que han llorado mucho por no haber hecho bien las cosas, ¿verdad? Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Ya se dio cuenta de dónde viene la pobreza? No viene de nada bueno. Viene de algo malo que alguien hizo o alguien le hizo, pero viene de algo malo, no viene de algo bueno. Se sienten redargüidos, ya sé yo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal, escuche esto, apartarse del mal es abominación a los necios. Hay gente que de verdad no se quiere apartar del mal, y este mal está en el contexto de lo que trae la pobreza y la vergüenza. Tendrá, dice, pobreza y vergüenza el que menosprecia el consejo. La palabra consejo en el original dice disciplina, corrección, reprensión, advertencia, ojo, doctrina o enseñanza. El que la menosprecia. Aquí se te da consejo de la palabra de Dios. Yo puedo ver quién lo aprecia y quién lo desprecia hasta la manera en que se sientan. Hay gente así, atenta, tiene su Biblia, subraya, busca en su smartphone, asanegua, o en su tablet, siempre está apreciando la enseñanza, y por allá está el otro que está así deslizado en la silla. Yo lo miro y digo: Señor, ¿qué puedo hacer yo por él? Y oigo una voz que me dice: ni tú ni yo. ¿Le llegó? Fue la voz de mi esposa, pues va. ¿Usted se ha dado cuenta? Los que son maestros, usted sabe qué alumno va a salir adelante en la vida y quién no. Y ni siquiera es porque son los más inteligentes o los que más se aprenden las cosas, sino aquellos que siempre tienen una actitud correcta cuando alguien les está enseñando. Pero igual en el colegio, ¿verdad? Usted es maestro, está enseñando y siempre está aquel que bien atento, el culebra que le dicen, o el nerdo, ¿ah? Y siempre está el topado de la clase que está, ¿verdad? Tiene una camiseta que atrás dice: viva el Pélex. Siempre de Pélex, ¿va? Y ese que siempre vive así, le va a pedir trabajo al que sí puso atención. Normalmente así es la vida. El que no quiere aprender termina buscando al que aprendió. Y hoy quiero entrar a hablar acerca de lo que puede pasar o lo que puede pasar después de una tormenta. Obviamente las tormentas dejan desastres, ¿no? Si pasan por una ciudad, pueden levantar casas, pueden hacer surcos, pero casi nunca se habla de los beneficios de una tormenta. Pero las tormentas tienen beneficios naturales. Y alguien me ayudó a encontrar estos 5 beneficios. Primero, nutren a las tierras desesperadas por un poco de agua y pueden acabar con la sequía. Las tormentas tropicales llevan grandes precipitaciones de agua a zonas áridas. Si no fuera por una tormenta, no llega el agua allí.
2, combaten las bacterias y ayudan a que la vida reaparezca. El movimiento que los huracanes provocan en el mar a través del océano agita el agua a tal grado que ayuda a desaparecer bacterias acumuladas. Asimismo, los vientos intensos son capaces de oxigenar el agua de la superficie, ayudando a que florezca la vida. Ojo, donde antes hubo marea roja. O sea, parte de sanar la marea roja es por medio de una tormenta. 3, reparten el calor por todo el planeta. El planeta se auxilia de los huracanes para equilibrar la temperatura entre los polos y el ecuador. Y hay algo que sí no me lo esperaba, pero dice que las tormentas son, sin tormentas, las islas barrera se hundirían. Se trata de islas de arena que protegen a las líneas costeras de la erosión. Gracias a los huracanes se recolectan grandes cantidades de arena, sedimentos del océano y nutrientes que restauran estas islas antes que desaparezcan. Por último, florece la vida vegetal y animal, porque por medio de los huracanes hace que las esporas, que es una célula vegetal reproductora que no necesita ser fecundada, y semillas vuelen al interior de la tierra, logrando que la vida silvestre florezca de nuevo. Después de un desastre natural como este, siempre hay nuevos brotes de plantas, más vida vegetal y animal. Así que son 5 beneficios de una tormenta o huracán. Lo feo es estar en medio de ella. Yo cuando le dije qué lindo, pero mejor si no pasa por aquí. Es terrible. Entonces quiero empezar hablando de Pablo. El apóstol Pablo está navegando, tiene que comparecer ante el César, y entonces va en un barco donde van navegando, y les advierte de algunas cosas. Era invierno. A ver, todo el mundo fuerte diga invierno. De nuevo fuerte, invierno. Tengas en mente eso. Era época de ¿qué? De invierno. Dice acá en Hechos 27:13, pensando que podrían seguir el viaje porque comenzaba a soplar un viento suave. Otra versión dice, al pensar que ya tenían lo que necesitaban, o pareciéndoles que tenían lo que necesitaban, entre ellos un viento suave, según ellos, este viento venía del sur, salieron y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después un viento huracanado del noreste azotó el barco y comenzó a arrastrarlo. Como no podían mantener el barco de cara al viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasando por detrás de una pequeña isla llamada Cauda, donde el viento no soplaba tan fuerte, y con mucho trabajo pudimos recoger el bote salvavidas. Estaba yendo. Después de subirlo a bordo, usaron sogas para reforzar el barco. Luego, como tenían miedo de encallar en los bancos de arena llamados de Sirte, echaron el ancla flotante y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente la tempestad era todavía fuerte, así que comenzaron a arrojar al mar la carga del barco. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron también los aparejos del barco. Por muchos días no se dejaron ver ni el sol ni las estrellas. Y con la gran tempestad que nos azotaba, habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Ojo, en el invierno, lo normal es tener vientos huracanados. En invierno debemos prepararnos para el viento huracanado porque va a soplar. No sé si me explico. A no ser una sequía terrible en nuestro invierno tropical, ¿verdad? Porque en casi todos los países invierno significa frío. En el nosotros significa un gran calor pero con lluvia, ¿verdad? Somos de los pocos países que asociamos el invierno a la lluvia. El invierno en casi todos los países lo asocian al frío. Y en el invierno Pablo les advirtió unos versos antes de que no era buena idea navegar.
Mejor si podían ir lo más posible por tierra. Pero no le hicieron caso. ¿Por qué no le hicieron caso? Porque el viento estaba suave. Entonces un viento suave es agradable, pero en invierno te puede mentir y tomar una decisión equivocada porque la cosa está bonita. No sé si me estoy explicando, porque hay un bonito momento, pero si el contexto es el invierno, disfruta el bonito momento, pero prepárate para el momento del huracán. En otros lugares los huracanes son muy, muy comunes. Entonces preparan las casas para vivir en una región donde hay huracán. Cierran las ventanas, cierran las puertas, sellan todo. Nadie deja sin seguro su casa. ¿Por qué? Están preparados porque cuando anuncien viene un huracán grado tal para la semana entrante, todo el mundo se prepara, todo el mundo empieza a llenar los tanques de combustible porque se están preparando para lo que viene. No quiere decir nos vamos a morir en el huracán, quiere decir nos vamos a preparar para no morir en el huracán. Entonces los huracanes en la vida, ya aplicándolo, son normales. Tenemos épocas de invierno en la vida. Ustedes se recuerdan del dicho, creo que es guatemalteco, dice llueve sobre mojado. Hay semanas, meses, días, temporadas donde nos llueve sobre mojado, donde los problemas no los buscaste, te llegaron a buscar. Se metieron a la casa, se sentaron contigo, te dijeron, mira, aquí voy a estar un par de semanas. Sí, ¿vos crees que es esto de Airbnb o qué? Te estás alquilando la casa sin saber de dónde. Y nos pasa. Entonces aquellos tomaron una decisión muy delicada, basado en una brisa que venía del sur, en un viento calmado, pero no consideraron que eso no es lo normal en esa época. Y si iban a navegar tantos días, estuvieron más de 14 días, en algún momento iba a ocurrir, ¿qué? Una tormenta. Por ejemplo, si tú fueras piloto o fueras un azafate o uno de los que sirve en un avión, tú puedes decir, wow, yo tengo turnos 4 veces por semana y trabajas en el avión. Perfecto. Tenés que saber que con 4 turnos a la semana todo el año, de que te va a tocar turbulencia, te va a tocar turbulencia. En algún día, en algún momento. ¿Verdad? Cuando entran a los vientos fuertes, cuando entran en los inviernos y te va a tocar aterrizar con nieve, pues. Vas a tener que suspender vuelos. Se cancelan los vuelos. Cuando se cancelan los vuelos se vuelve un desastre en un aeropuerto. Y todo el mundo en cola, otros no tienen dónde dormir porque como no es un problema de la línea aérea, sino el clima, no te dan un peso para dormir, tienes que ver dónde dormís. Y de igual manera Pablo dice aquí, no es una buena idea que salgamos en este momento a navegar, pero igual él no era el dueño del barco. Así que lo hicieron y empezaron a pasar por cosas. Primero, se dejaron llevar. ¿Por qué? Porque el viento era tan fuerte que no le podían hacer frente. Así que se dejaron llevar por el viento, a donde nos lleve, porque aquí no hay manera de luchar con él. Y a veces tenemos temporadas donde la verdad es que solo vamos con el viento. A ver qué pasa. Nos irá a ir bien, nos irá a ir mal, no sé. Pero mientras estemos todavía en el barco y con vida y esperanza. ¿Puede ir un buen amén? Pero hay otra más. Mira esta. Dice que por muchos días no lograban ver ni la luna ni las estrellas. Eso está más difícil. Porque si los navegantes no miraban la luna ni las estrellas, ni con buen viento saben para dónde irse. Entonces tengo tormenta, tenemos viento en contra, vamos a la deriva y encima de eso no tengo señales que me digan para dónde agarrar. Entonces estás en medio de un problema, confundido, aturdido, turbado y sin dirección. Y eso provoca mucha ansiedad, porque la ansiedad viene del temor o la incertidumbre del futuro. Ya allí tú decís, no sé si, ¿para dónde vamos navegando?
Estas personas, en medio del mar, en medio de una tormenta, azotados por vientos contrarios, a la deriva, volteaban a ver el cielo, no había estrella y no había luna. Y a veces nosotros estamos en medio de una situación tan dura que incluso alzamos nuestra vista a los cielos y parece que están nublados. Y nos encontramos en un momento y decimos: Señor, ¿para dónde agarro? Señor, ¿qué hago? Y mientras no tenían señal, no podían tomar decisión. Entonces, al no tomar decisión, se dejaron ir a la deriva, confiando. Pero recuerden de que el capitán del barco no necesariamente era un creyente en Dios o en el Dios de Pablo. El creyente en el Dios Padre de Jesucristo era Pablo, quien no tenía autoridad en el barco. Por eso es que él no pudo detener el embarcarse cuando él pensaba que no debían hacerlo. Pero ¿y cómo discutís con el dueño del barco? Si él es el marino, el que todo el tiempo. Y él dijo: vamos. Dijo: bueno, si el dueño dice vamos, vamos. Y allá van. Entonces mira lo que dice al final. Entonces, cuando ya no había nada, ni sol, ni estrellas, ni luna, perdimos toda esperanza de salvarnos. ¿Qué tocaba ahora? Bueno, démosle pues a ver qué día de estos nos morimos, porque no sabemos para dónde vamos, no tenemos señales que nos guíen, no aguantamos contra el viento. ¿Cuántos se han sentido ahí? Quiero ver la mano en alto todos los navegantes que hemos estado ahí metidos, que sabemos, decimos: ay, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Y dice entonces acá en el verso 21: como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, tranquilos, por favor. Ojo, esto es bien importante, no es tan sencillo como se ve. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de todos y dijo: señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta. Ahí habríamos evitado estos daños y perjuicios. Señores, hubiera sido mejor hacerme caso. Sí, pero no te hicimos. ¿Cuántas veces nosotros instruimos a un hijo? Le advertimos de algo, a un amigo, a una amiga, y no nos hicieron caso. Yujo. Quizás todos decían: mira, Pablo, la verdad es que te hubiéramos hecho caso, pues que tampoco sos el jefe aquí, pues. Y ese es el problema cuando queremos hacerle caso solo a los jefes y no a los sabios. Di conmigo: ahora. De nuevo: ahora. Entonces Pablo dice: ahora, sin embargo, no se desanimen. Hubiera sido bueno que me hicieran caso. Se condena a uno. Oh. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Mira, yo puse aquí un hubiéramos en mi bosquejo y le puse una carita así de asombro, de los emojis. Podemos meditar, ojo, y aún aceptar nuestros errores, cuidándonos de no condenarnos ni condenar a nadie. El punto no era seguir hablando de que no hubieran zarpado. El punto era el ahora. Todo el mundo diga: una segunda vez. Eso ya pasó. Ahora, ¿qué hacemos? De nuevo, enfoque. Nos tenemos que enfocar. Todo el mundo diga fuerte: ahora. Tenés que dejar lo que está atrás y extenderte a lo que está adelante lo más pronto que podás y te dé la fe. Levanta las manos y di conmigo: dejo lo que queda atrás, me extiendo lo que está adelante. Di conmigo: mi pasado no me condena, tengo esperanza. Amén. Debemos enfocarnos en el problema y buscar la solución y no en las emociones negativas que producen.
Reconocer que el desánimo no arregla nada, sino puede arruinar todo. Tener buen ánimo, que Dios está con nosotros. Habían dejado de comer y Pablo dijo: esto no está bien. Y ahora les voy a asociar el haber dejado de comer, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver aquí comer o no comer? 23. Pues anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo. Oh, gloria. Levanta tus manos y di conmigo: mi vida y mi servicio pertenecen a Dios. Nuestro dueño nos sabe cuidar. Y el ángel lo primero que le dijo: no tengas miedo. Yo le hubiera dicho: no tengo miedo. No tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa creo que no oíste a Dios. Y por tu causa va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco. ¿Se recuerdan cuando la viuda de Sarepta le dio de comer primero al profeta? ¿Ah? Por causa que mantuvo con vida al profeta, Dios mantuvo con vida a la viuda. Porque orando por Guatemala salvarás la iglesia. Porque no queremos gobiernos como en otros países que ya están coaccionando la libertad de expresión de los predicadores, de los cristianos, y quieren quitar la libertad de culto. Oremos por Guatemala. E incluso cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, el Señor les dijo: trabajen, hagan casas, que sus hijos se casen, porque van a permanecer mucho tiempo acá, y oren por la paz de Babilonia, porque en su paz ustedes tendrán paz, dice. Amén. Y entonces le dice: hey, Pablo, no temas, le dijo el ángel, porque por tu causa ninguno que está en el barco va a morir. Dios, eres más importante de lo que crees. Y Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José, que era el esclavo, no por causa del buen administrador aparente que era Faraón. El buen administrador resultó siendo el esclavo. Bendijo a Egipto por causa de Israel. Ellos estaban guardando trigo y no sabían para quién estaban trabajando. Y resultó que las riquezas de los impíos fueron trasladadas a las manos de los justos. ¡Yujú! Tú puedes decir: pastor, no tengo empleo. No te preocupes, ya Dios está levantando un empresario para dártelo a ti. Pero espérame, ese empresario no sabe que está abriendo una empresa por causa tuya. Y están desarrollando proyectos que te van a dar a ti. Y él no sabe que el proyecto, él cree que el proyecto se lo están dando por causa de su empresa, y quizás el proyecto se lo están dando por causa de la tuya. Porque por causa de Pablo, en medio de esa gran tormenta, huracán, viento huracanado, ¿sí? No la sopladita del lobo contra los tres cochinitos. Un viento huracanado, se le aparece un ángel y le dice: Dios te dice, Pablo, ten paz, no va a morir nadie por causa tuya. Por tanto, señores, anímense. Déjame decirte algo. El ángel le dijo a Pablo: nadie va a perecer. Y entonces Pablo dice: anímense. Y a veces un domingo, una prédica a tu servidor quizás no tiene una gran profundidad como esperas, pero
nos hacemos un queso por decirte anímate, anímate, todo va a salir bien, Dios está contigo, no te ha dejado, hay ángeles en tu barco. Así que ánimo. Dice, anímense porque tengo confianza en Dios y estoy seguro que las cosas sucederán como el ángel me dijo. Levanta las manos y di conmigo, las cosas van a pasar como Dios dice. Amén. Bueno, total que habían algunas personas que se querían salir del barco. Empezaron a ver cómo se salían, cómo ellos se iban. Y mira lo que dice en el verso 31. Pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados, verso 31. Si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Verso 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. De madrugada, Pablo le recomendó a todos que comieran algo. De nuevo, diga conmigo fuerte, comer. Ay, Padre Santo, yo no desayuno. Les dijo, ya hace 2 semanas que por esperar a ver qué pasa, ustedes no han comido nada. ¿Qué tiene que ver dejar de comer con esperar a ver qué pasa? Porque estaban esperando morirse todos los días. Hoy nos morimos. Ni comas, ¿para qué? Yo creo que si un par de amigos míos hubieran estado ahí, no coman, a ver, pásenmelo para acá. ¿Va? ¿Por qué? Porque si me voy a morir bien gordito y más rápido me voy para abajo y ya arreglé las... Por esperar a ver qué pasa, por esperar a ver qué pasa. Ustedes saben que oraron a Dios y le dijeron, Señor, que madrugue rápido. Sí, pues. Es como que ahorita, ay, ojalá no anochezca ahorita. Papito, no hemos llegado ni al mediodía. Aguantala porque la noche todavía falta. No sé si me explico. 1 de la mañana, que ay, que madrugue ya. Sí, pues, y el sol va a salir. No es que cuando uno está, miren, cuando uno está así, hace unas oraciones que Dios dice. Pero está bien, por lo menos ya empezó a orar, va por buen camino. Ahora va a agarrar la onda como orar, pero que ore ya. Ora aunque te equivoques, pero empezá a orar. Pero mira la razón, les digo. Les ruego que coman algo. Esto es necesario. Si quieren sobrevivir, pues nadie va a perder ni un cabello de la cabeza. Pero si no comes, te vas a morir peludo. Ya llevan 14 días sin comer, esperando a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y siempre que estamos a ver qué pasa, no hacemos lo que se debe hacer. Mira, no puedo hacer nada por el barco, pero puedo hacer algo por mí, dame de comer. ¿Por qué? Porque si Dios nos va a salvar, tengo que tener energía. Y si tenemos que nadar, tengo que tener energía. 14 días sin comer. ¿Cómo? Comer daba esperanza. No sé si me estoy explicando. Comer daba esperanza. Y a veces tú tienes ahí la refrigeradora, hay escasez, no te han pagado el salario 3 veces, qué sé yo. Come lo que hay. Servilo bien. Y deja de estar diciendo que es la última cena. Porque después de la última cena normalmente crucifican a alguien. No sé si me estoy explicando. Yo me recuerdo ese día que me quedaba dinero solo para un par de tazas de café. Y invité a mi amigo Armandito y le dije, yo te invito acá. Él dijo, acá me irá a invitar a un café porque no hay para más, mano, pero echemos, brindemos. Y el señor me dice, pero ¿por qué estás tan alegre si solo tenés para una taza de café? Tenía, ya ni tengo, le dije, esta última. Tenía para una taza de café. Me decís que tengo, ya no tengo, pero tengo el café. Vamos a brindar. Además aquí hay refill gratis, así que son 2 tazas por el precio de una y 3 lo que aguanta el cuerpo. Vamos a tomar café y creer que mañana Dios va a proveer. ¡Oh, gloria!
Al decir esto, Pablo tomó en sus manos un pan y dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y comenzó a comer. Luego todos se animaron. Otra versión dice, teniendo ya mejor ánimo. Levanta las manos y di conmigo, tengo ánimo. Uy, no quiero ver en qué va a pasar este almuerzo. ¿Qué va a pasar en este almuerzo? Marcos capítulo 4, verso 35 dice así. Al anochecer, y estoy usando la versión Dios habla hoy porque es más fácil de entender todas las cosas que pasan en un barco. Yo cuando lo leí la versión normal no entendía ni que era un ancla o el bote salvavidas o de emergencia. Dice, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Yo digo, Señor, ¿por qué siempre tenés que poner a remar a la gente de noche? Como que quiere enseñarnos algo, ¿no? Que no importa cuántas tinieblas hayan, seguir remando. No, espérate. Por oscuro que parezca, remá. Porque si Dios te dijo que remes, remá. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca. Ellos llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y dice, y también otras barcas los acompañaban. En esto se desató una tormenta, otra vez. Y la palabra tormento viene de tormenta. Nos atormenta. Las cosas que nos atormentan, ¿verdad? Dice, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. Otra versión dice, calla, enmudece. ¿Por qué? Porque toda tormenta y todo problema tiene voz. Y normalmente nos atormenta la tormenta, no por la tormenta en sí, sino por lo que nos dice. El problema de los problemas es que hablan. Y digo yo, Señor, si no logro hacer callar la tormenta, por lo menos no la voy a escuchar. Te pones tus audífonos, música de adoración, y mientras pasa la tormenta, escuchas al que la calma. Y dice, y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y le dijo Jesús, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y preguntaban unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Primera cosa que quiero decir acá y aprender es, hablemos de hechos en lugar de personas. No es lo mismo decirle a Jesús, parece que nos hundimos, ¿podrías ayudarnos? Eso es una cosa. Otra muy distinta es decirle, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Una cosa es decir en casa, mira mi amor, tenemos 3 meses sin trabajo. Que decirle, bueno vago, ¿cuándo vas a encontrar el trabajo? ¿Estás en pecado o qué para que Dios no te conteste? Aquellos no hablaron del problema, aquellos acusaron a Jesús. ¿No mirás que perecemos? Yo estoy seguro que les dio envidia haberlo dormido. ¿Sí? ¿Cómo usted puede dormir en este momento? ¿Cómo se puede ver tan tranquilo en este momento? Despertémoslo. ¿No tienes cuidado de nosotros que nos estamos hundiendo? Yo le digo, espera. En primer lugar, la escritura dice que ustedes me trajeron aquí, así que ustedes me deberían estar cuidando a mí. Tenía que ser al revés. Si ustedes me trajeron a su barca, ustedes deberían de estar sobre la almohada, que yo saco la barca adelante.